Más adelante en KTVB en español, millones de familias podrían perder los beneficios de SNAP o estampillas de comida a partir del 1 de noviembre, pero organizaciones locales en Idaho están trabajando para ayudar a la comunidad. Y hablamos con psicólogos de cómo las familias afectadas por las redadas de Wilder pueden cuidar de su salud mental. Y un fin de semana cálido y seco, pero ¿cuánto durará? Héctor Mendoza nos explica en solo minutos. Gracias por acompañarnos. Con esto damos comienzo a su noticiero local. Muy buenos días, les saluda Brenda Rodríguez. Gracias por sintonizar su noticiero local. Nos vamos directamente con la información. A partir del 1 de noviembre, millones de familias podrían dejar de recibir los beneficios del programa SNAP, también conocidos como estampillas de comida, debido a la decisión de la administración de Donald Trump de no liberar los fondos federales antes del cierre del gobierno. Si no se llega a un acuerdo, el apoyo alimentario podría verse interrumpido justo antes cuando las familias lo más necesitan. Ahora las organizaciones locales están trabajando para ayudar a la comunidad con alimentos, incluyendo a la Fundación Hispana de Idaho. La fundación dice que comida está disponible durante la semana con citas disponibles cuando lo necesitan. Es un centro donde pueden venir las personas que tienen alguna necesidad de algo, sea de comida. Yo sé que ahorita los tiempos están difíciles, si necesitan comida, ropa, cosas de higiene, para limpiar, cosas así. Y para los que gusten ayudar, la fundación dice que necesitan comida, pañales o también pueden donar dinero. Estamos enfocados en nuestra comunidad hispana, así que cosas como maseca, cosas como papas, frijoles, arroz, cosas así que a nuestra comunidad conocemos un poco mejor. Tener esas donaciones nos ayuda muchísimo. O con dinero, nosotros podemos comprar lo que vaya haciendo falta. Para recibir ayuda o para donar, llame al número en su pantalla, que es el 208-586-0586. Y en noticias relacionadas, este sábado 1 de noviembre, del 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, el mercado de agricultores de Boise, o Boise Farmers Market en inglés, también dará a los que tengan SNAP hasta $40 para gastar en vendedores locales de alimentos. Esto fue posible gracias a la ayuda de la Coalición de Alimentos del Valle del Tesoro y la Fundación de St. Alphonsus. Nomás debes mostrar su tarjeta de SNAP o sus estampillas de comida en el puesto de la información para recibir $20 para cualquier alimento elegible de SNAP y otros $20 para frutas y verduras. El dinero se puede gastar directamente con los más de 40 vendedores locales presentes. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica. Y quiero empezar con un recordatorio para todos para este fin de semana, ya que vamos a trazar esos relojes para este fin de semana, empezando el domingo. Vamos a ver que vamos a trazar una hora y eso vamos a ver que los amaneceres y los atardeceres van a empezar más temprano y terminar más temprano también. Vamos a ver que el amanecer sí para el domingo va a ser de las 7:22 de la mañana y el atardecer van a empezar a las 5:30. Vamos a continuar con esos atardeceres a las 5, ya que continuamos con el mes de noviembre y empezando el mes de diciembre. También vamos a ver que vamos a perder un poco de esa luz durante los días, ya que vamos a perder eso, ya que continuamos viendo menos y menos, ya que llegamos hacia el 15 de diciembre. Pero por ahora lo que vamos a enfocarnos van a ser las condiciones para este fin de semana, ya que vamos a ver que continúa seco y no vamos a ver mucha actividad. Es posible que llegue un poco de lluvia en ciertos lugares por las montañas para el domingo o tarde el sábado y temprano para el domingo, pero para lugares como el Valle de Tesoro y el Valle Mágico no se espera lluvia hasta posiblemente a mediación de la semana que viene. Aquí estamos viendo el modelo a futuro, ya que vamos a ver esas nubes incrementando el viernes por la tarde. Eso va a continuar por la noche y también temprano por el sábado, pero va a tomar su tiempo para que llegue un sistema que traiga un poco de esa lluvia a ciertos lugares y por lo cálido que va a estar
recordar, este fin de semana no se anticipa ver nieve en ciertos lugares, ya que esos niveles van a estar de entre 9,000 pies hacia arriba. Lugares más altos son los que van a ver un poco de esa nieve, pero por lo tanto vamos a ver un poco más de esa lluvia que continúa con lugares en las montañas centrales, y es posible que se extienda a lugares en las montañas que se acercan un poco más a los lugares aquí al Valle de Tesoro, pero se continúa seco en lugares en el Valle Mágico. Pero ya que estamos extendiéndonos y viendo para el martes y para el miércoles, va a ser a mediación de la semana que viene, donde se anticipa ver un poco más de esa lluvia para Boise y para otros lugares aquí en el Valle de Tesoro. Por eso es que anticipamos y vamos a poner mucha más atención a lo que puede venir para el miércoles y el jueves. Pero por ahorita, ya que lleguemos al fin de semana y empezando la semana que viene, no se anticipa mucha de esa lluvia llegando hacia nosotros. También vamos a ver que las temperaturas se mantienen un poco más heladas por las mañanas que vienen, ya que vemos el sábado y el domingo que empieza a subirse un poco, pero van a continuar en los altos 30 ya que lleguemos hacia el lunes, y vamos a ver que incrementa un poco más ya que lleguemos al martes y el miércoles de la semana que viene. Y aquí estamos viendo el pronóstico extendido, donde vamos a ver que las temperaturas se suben a los altos 60 para el sábado. Vamos a ver que atrasamos el reloj una hora llegando hacia el domingo, y vamos a continuar con esas temperaturas que se mantienen en los 60 para el miércoles y empiezan a bajarse un poco más para el jueves, que bajan a los medios 50 a terminar la semana que viene. Un sacerdote de Nampa acusado de violar a un menor compareció hoy ante la corte. Roberto Méndez Esquivel, un sacerdote de la iglesia St. Paul's en Nampa, fue arrestado a finales de agosto por múltiples cargos de agresión sexuales contra menores y violación de un menor. Méndez permaneció en silencio y el juez registró una declaración no culpable en su nombre. Y el juez redujo la fianza de Méndez a $250,000. Su audiencia preliminar está lista para el 2 de diciembre. Esta semana, las 5 personas involucradas en las presuntas operaciones de apuestas ilegales en el carril de carreras La Catedral en Wilder, Idaho, comparecieron esta semana ante la corte para escuchar los cargos en su contra. Esta vez basados en una acusación formal emitida por un gran jurado. Nuestra reportera Gabriela López nos tiene los detalles de los primeros 4 de que se presentaron en la Corte Federal. Muy buenas tardes. El día de hoy me encuentro afuera de la Corte Federal en Boise, Idaho, donde el martes 28 de octubre, 4 de las 5 personas a quien se les acusa de participar en las presuntas operaciones de apuestas ilegales se han declarado no culpables. Las autoridades federales acusan a Iván Telles, Samuel Bejarano, Alejandro Torres Estrada, César Orozco y Dayana Fajardo de operar un negocio ilegal de apuestas en el carril de carreras La Catedral en Wilder, Idaho. De acuerdo con la acusación, los implicados presuntamente dirigieron y financiaron un sistema de apuestas que violaba la ley estatal y generó más de $2,000 en un solo día. Telles es el propietario de la catedral, donde presuntamente se llevaban a cabo las apuestas. Se declaró no culpable y fue puesto en libertad mientras espera su juicio. Bejarano es señalado como el presunto contador de las apuestas. También se declaró no culpable, pero permanece bajo custodia. Según documentos judiciales, Telles y Bejarano utilizaron líneas telefónicas y el Internet para transmitir información y apuestas entre Idaho, Oregón y Utah. Torres y Orozco son acusados de ser los encargados de transportar el dinero de las apuestas. Ambos se declararon no culpables y fueron liberados en espera del juicio. Si son hallados culpables, los 5 enfrentan una pena máxima de 5 años de prisión, 3 años de libertad supervisada, una multa de hasta $250,000 y una cuota especial de $1,000. Además, deberán entregar al gobierno toda y cada una de las propiedades relacionadas con las presuntas operaciones de apuestas ilegales. El caso está programado para irse a juicio este 15 de diciembre a la 1:30 de la tarde en esta Corte Federal. Y su equipo de KTVB en español estará presente con los últimos informes. Yo soy Gabriela López reportando para KTVB en español. Gracias, Gabriela. Mientras tanto, Dayana Fajardo se declaró no culpable esta semana en la Corte Federal.
Es una de las 5 personas acusadas de participar en una de las presuntas operaciones de apuestas ilegales en Wilder. Según documentos judiciales, Fajardo ayudaba a cobrar y pagar dinero en las apuestas durante las carreras de caballos y enfrenta hasta 5 años de prisión. Si es hallada culpable, su audiencia previa al juicio fue programada para el 4 de noviembre, mientras permanece bajo custodia temporal a la espera de un plan de liberación. El operativo federal que se llevó a cabo en Wilder ha dejado a muchos en el estado emocional, incluyendo a muchas familias, específicamente a los niños. Nuestra reportera Gabriela López tiene más sobre el impacto que esto ha causado. Ella nos gritó y nos dijo: mami, papi, corran, viene la migra, súbanse al carro, vámonos. Varias familias en Idaho sufrieron a causa de una situación inesperada. Nosotros solo íbamos a que se divirtieran ellos y miren la tragedia que fuimos a pasar. Un suceso que marcó el estado emocional de los niños. Mi niño en la noche no duerme. Cada rato despierta, me despierta gritándome: mami, mami, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo le digo: nada, papito, duérmete, no está pasando nada, no dormimos. Porque tenemos miedo. Consejeras profesionales aseguran que este incidente ha generado un trauma colectivo en la comunidad. Es cuando hay un evento traumático, toda la comunidad lo sentimos. Se siente en comunidad. Se afecta no solo a la persona que quizás fue impactada directamente, sino a todos los que miramos videos, a todos los que conocemos a las personas. Sí. Aunque quizás yo no conozca a una familia en Wilder, esas experiencias, esas memorias nos hacen que yo recuerde memorias de mi mamá. Y si mi mamá estuviera viendo eso también, ella recuerda todo lo que ella vivió cuando corrías de la migra. Ellas indican que el trauma se manifiesta de distintas maneras. Entonces, algo que yo he estado escuchando mucho de las familias afectadas es: yo no puedo dormir, me duele mucho la cabeza, me duele el estómago, tengo mucho miedo, ¿verdad? Entonces, sabemos que ese evento, todo trauma, está grabado. Y recalcan la importancia del hablar para sanar. Cuando nosotros en nuestra cultura tenemos un dicho que dice: calladita te ves más bonita, y eso pues no es cierto, ¿verdad? Porque es dañino. Es terrible. Lo más importante es sacarlo. Sí. Y una manera de sacarlo es hablar, decir cómo te sientes. Especialmente para los pequeños. Sí. Necesitan saber cómo nombrar lo que sienten. Entonces, a los padres de familia que están viendo esto, yo les recomiendo que pasen tiempo preguntándoles cómo te sientes y que digan y les den el espacio y el permiso de decir cómo se sienten. E incluso las consejeras han organizado eventos para la comunidad. Tienen a personas que hablan español y pueden también conectarlos con personas en la comunidad, como dices tú, que no solamente hablan español, pero culturalmente entendemos lo que está pasando. Sin embargo, lo más importante, según las consejeras, es que las personas cuenten con un espacio para expresar sus emociones. Entonces, no es normal lo que sucedió y separar las familias no es normal. Pero es normal la reacción y las emociones que estamos sintiendo. Recuerden que calladitas no nos vemos más bonitas, como decimos, sanitas nos vemos. Y si usted requiere de esos servicios de una consejera o simplemente necesita hablar con alguien de lo que está sintiendo, puede contactar al ACLU de Idaho con la organización local Poder de Idaho también. Bueno, el día de elecciones se acerca, que es el 4 de noviembre, que es en solo 4 días, para un análisis completo de todo lo que se encontrará en su boleta electoral de noviembre. Consulta nuestro guía del votante, solo envía un mensaje de texto con la palabra vote o voto al número que aparece en su pantalla, que es el 208-321-5614, y te vamos a enviar ese enlace del guía por mensaje de texto.
El equipo de fútbol de Caldwell High School ya pueden decirlo con orgullo. Son los campeones del estado 6A. El martes les mostramos los momentos más emocionantes de ese partido, pero esta vez Héctor Mendoza platicó con algunos jugadores y un entrenador del equipo para recordar la temporada y lo que significa este trofeo. Una noche fría en Rocky Mountain High School, pero con un ambiente que ardía de emoción. Tras un intenso partido que se mantuvo sin goles durante el tiempo reglamentario y 2 tiempos extra, los Caldwell Cougars se consagraron campeones estatales 6A. Fue bien emocional porque pues nos tocó muchas veces en la temporada regular que no nos tocó la suerte. Venciendo a Bora High School en una dramática tanda de penales. Pienso que nos tocaba, era nuestro tiempo y pasó y ganamos. Pero ganar títulos estatales no es nada nuevo para Caldwell. El programa ya tiene 3 campeonatos desde 2018, pero todos en la categoría 5A. Muchas de las escuelas nos daban respeto, pero no tanto respeto, porque siempre había la ocasión que nosotros no jugamos en el nivel más alto de Idaho. Esta vez, los Cougars demostraron que también pueden ellos reinar entre los grandes. Nosotros como equipo, yo sabía que en ese tiempo para que alguien nos parara iba a estar muy duro. Una temporada que pocos imaginaban llegaría tan lejos. Mucha gente no creyó en nosotros y nos tenían mero abajo de todos los equipos. Estábamos en el 11 lugar, el 11 o 10 lugar. Los Cougars iniciaron el año como los menos favoritos en su conferencia, pero con esfuerzo, disciplina y corazón, fueron avanzando hasta llegar al partido por el título. Ya con este trofeo ya nos tienen que respetar, pero yo creo que, queremos que, nos vienen como el ejemplo. Hoy el equipo celebra más que una victoria. Porque tengo hermanos chiquitos, uno que juega mi posición también, y cuando vaya a los partidos todo el tiempo lo miro y está ahí mirándonos porque está aprendiendo de nosotros dos. Y tengo primos chiquitos también que soy el ejemplo para ellos. Celebran un sueño cumplido y un legado que quedará grabado para siempre en el deporte escolar de Idaho. Porque empecé a llorar cuando miré toda la comunidad allí, porque ellos no nos dejaron a nuestro lado todo el tiempo. Todo el año cuando empezamos, ahí estaban mirándonos cuando perdimos y ganamos. Estoy muy orgulloso y pues llorando de felicidad. En Caldwell, Héctor Mendoza, KTVB en español. Qué orgullo. Y bueno, para más noticias en español, visite nuestro sitio web ktvb.com/español. Feliz día de Halloween y feliz fin de semana del Día de los Muertos. Nos vemos el martes.